Bueno, pues buenas tardes. Voy a intentar hacer la presentación en mi lengua, o sea que el castellano no llega para presentar. Pero los folletos están en inglés y supongo que voy a intentar hablar despacio. 15 minutos. Bien. A apresentação que vou fazer decorre de alguns dos trabalhos que o grupo NECOM Insiro tem vindo a desenvolver relativamente a processos de avaliação de infraestruturas de dados espaciais. O desenvolvimento das infraestruturas de dados espaciais é um processo em contínuo, mas que também decorre de impulsos, de momentos, muitas vezes associados a projetos mais tecnológicos, projetos mais técnicos, ou projetos, inclusivamente, de desenvolvimento e de formação e de capacitação social. A ver se agora. Eu não he mexido em nada, hein? Estava eu a dizer que, de facto, o desenvolvimento das infraestruturas decorre da nossa capacidade de imaginar, de criar uma visão e uma missão para essa infraestrutura e depois de desenvolver todo o trabalho nas suas diversas componentes de forma equilibrada. Basicamente, na dimensão dos seus utilizadores, para disponibilizar dados, serviços, metadados e, para isso, obviamente, usando as tecnologias, os estándares e as próprias políticas que estão inerentes. No sentido, no limite, no sentido de conhecer a realidade e transformar essa realidade no sentido de garantir qualidade de vida, habitabilidade e também qualidade ambiental. A complexidade que está inerente todos a conhecemos, são processos extremamente adaptativos, dinâmicos, multifacetados e por via disso, provavelmente, muitas vezes esquecemos quem são os últimos utilizadores a tirar partido da resposta das infraestruturas de dados espaciais. Esses utilizadores podemos ser nós, técnicos, investigadores, são seguramente a decisão política, a decisão técnica, o cidadão, o empresário. A infraestrutura de dados espaciais locais, essa efetivamente em dados, em serviços de dados, é manifestamente algo que exige um esforço acrescido, no sentido que todos esperamos efetivamente encontrar aquilo que é esperado por parte das infraestruturas de dados espaciais. É inegável, e todos somos testemunha disso, que provavelmente estaremos num percurso transitório e transformador do desenvolvimento de sociedades globais, mas também de comunidades, e podem ser comunidades práticas e de aprendizagem, de comunidades espacialmente habilitadas. Não sei se conhecia o termo, é um termo muito usado provavelmente por um conjunto de áreas de trabalho, e esse percurso para o desenvolvimento de sociedades espacialmente habilitadas implica obrigatoriamente infraestruturas de dados espaciais efetivas que respondam àquilo que precisamos. E para que isso aconteça, é necessário ao longo do processo, é caso obrigatório, acontecer processos avaliativos. No nosso grupo de trabalho entendemos que provavelmente o grande motor para o desenvolvimento, mas acima de tudo para a manutenção e a inovação que é necessária nas infraestruturas de dados espaciais é a capacidade, a capacitação. É impossível de garantir algo útil, algo conforme, algo necessário, sem efetivamente nós, cada um de nós, enquanto indivíduo ou enquanto organização e enquanto território, não tivermos essa capacidade de o transformar. Isto tem sido uma preocupação desde os inícios da criação das infraestruturas. Há várias formas de olhar para o início das infraestruturas. Há quem o refira quase desde o início das redes, das infraestruturas físicas. Há quem olhe para aquilo que são as primeiras infraestruturas digitais de informação geográfica, da década de 80, 90, e desde essas datas tem havido uma preocupação imensa de um conjunto de gente em avaliar infraestruturas. Será que temos consciência do que elas são? Será que somos capazes de o fazer? Qual é o nosso nível de maturidade? Qual é a capacidade de resposta da nossa infraestrutura de dados? Em que medida é que efetivamente responde a cada um dos utilizadores? Será que ela consegue resistir em situações críticas? Em Portugal, algumas das infraestruturas de dados ligadas à proteção civil não se mostraram capazes durante um período crítico de emergência, que foram os fogos e que vocês assistiram. É nessas alturas que nós percebemos, são testes, são processos avaliativos. Nós também fazemos a nossa avaliação e, basicamente, admitimos estes três níveis. A capacidade do indivíduo, o indivíduo pode ser o decisor ou pode ser o cidadão, mas é, acima de tudo, também os técnicos, as organizações e depois em que medida é que territorialmente. Portanto, há aqui três escalas completamente definidas. E reparem,
Para o território, as políticas são fundamentais. Se calhar para o indivíduo já é mais importante os dados, ou os serviços dados, ou aquilo que vamos encontrar. Portanto, a resposta é diferente de acordo com a natureza e com a escala de observação. O grande esforço que tem sido colocado é tentar encontrar indicadores que informem essa avaliação, em diversos momentos. No início, durante, após, no momento seguinte, ou seja, há um conjunto de indicadores que podem e devem ser recolhidos, identificados, em que nós vamos tentar encontrar essa avaliação. Nós temos várias versões destes indicadores. A nossa tendência é sempre simplificá-los, menos e que cada vez transmitam mais informação, mas obrigatoriamente eles são divididos segundo as componentes das políticas, indicador relativamente aos estándares ou às normas, o grau de cumprimento, o grau de conhecimento e cumprimento de instrumentação e de operacionalização, portanto, das normas, que são muitas e cada vez maiores. Só nas normas ISA 19000 ou da série 19100, 19100, reconhecem muitas, até questões aplicadas aos utilizadores. Qual é o nível de compromisso, qual é o nível da sua utilização, o número de pessoas, as capacidades inerentes, ou seja, até à própria articulação, à coordenação, até à própria mobilidade dentro dos processos. E depois, também, obrigatoriamente, da quantidade e aqui reforço da qualidade. Estava a assistir à última ação e gostei imenso sobre a questão do OpenStreetMaps e reparem que havia duas palavras que me estavam ali a sublinhar. A administração, dados autoritários são conformidade e os dados, muitas vezes, do cidadão são utilidade. Como é que se concilia conformidade com autoridade, com utilidade? Há de haver algures no meio esse ponto. É uma conversa interessante, eu gostei imenso da apresentação e tem a ver com estas questões da quantidade, da qualidade do dado, do serviço e do metadado. E também das tecnologias. Obviamente isto vive de um desenvolvimento tecnológico das tecnologias da segurança, da recolha, do processamento, da distribuição, da publicação, enfim, desde as tecnologias móveis até outras. Isto é transmitido em várias dimensões. Temos que arranjar uma forma de normalizar isto. Fomos recolhendo dados e, neste caso concreto, usamos dados obtidos em 61 projetos que contribuíram todos, de uma forma mais ou menos direta, projetos mais ligados ao desenvolvimento de sistemas e infraestruturas para a infraestrutura de dados espacial, que em percurso no Alto Minho, que é uma região do noroeste peninsular, em particular na ligação, portanto, muito próximo da Galiza. Algures entre o Porto e Vigo, existe um distrito com 10 concelhos, 10 municípios, que efetivamente têm feito este percurso. E durante estes últimos 15, 20 anos, há todo um conjunto de processos que aconteceram e que estão identificados e, de alguma forma, medidos, que têm a ver com mais utilizadores implicados, mais utilizadores capacitados, muitos processos formativos. Obviamente, nós pertencemos a uma universidade politécnica, portanto, nós próprios ajudamos a que haja utilizadores especializados e técnicos, mas, acima de tudo, um envolvimento gradual que se reflete no número de pessoas que estão penduradas nos geovisualizadores, nos visualizadores, que reportam dados para o OpenStreetMaps, ou seja, efetivamente, acho que estamos a construir um pouco, sem nos apercebermos, estamos no meio, essa tal sociedade espacialmente habilitada. Recolha de dados, produção de dados, normalização de dados, modelação de meta-informação, cada vez mais, felizmente, e, portanto, tem uma diversidade extraordinária, mas, no fundo, é esse contributo também do lado dos dados para aspectos. Plataformas de avaliação e gestão da qualidade dos dados e, eu diria que, neste momento, muitas vezes a nossa grande questão é qual é o dado que podemos utilizar. Eu ainda, quando começámos no início da década de 90, alguns começariam antes, de facto, a nossa grande questão é, não temos dados, agora é qual é o melhor, qual é o dado que devo utilizar e, portanto, essas plataformas são fundamentais. Mas, muitas das questões é de nós conseguirmos olhar para isto na perspectiva dos utilizadores das políticas. E, quando nós recolhemos os dados e normalizamos os dados, podemos fazer análises, muitas vezes decorrentes da sua análise cada vez mais complexas. Algumas das análises que nós exploramos são análises canónicas, análise de clusters, análise de componentes principais e é sempre muito interessante perceber relações que são facilmente estabelecidas entre aqueles conjuntos de indicadores. E
mais do que querer que vocês consigam ler estes dados que estão ali, é tentar compreender que é muito fácil de estabelecer relações entre esses indicadores. Por exemplo, se olharmos com uma certa atenção, com o pormenor que cada um daqueles merecem, há relações que são muito óbvias. E vão perceber porque eu quero destacar isto. Por exemplo, estou a olhar para aqui, que a questão eventualmente dos sistemas de gestão da informação, dos mecanismos de gestão e garantia da qualidade, são algo muito associados a procedimentos internos de responsabilização e integração de dados. Provavelmente isto é o óbvio, mas é o óbvio depois de recolher os indicadores. Mas é um aspecto importante, é que estas análises permitem-nos simplificar gradualmente. Na próxima versão, estes 4 indicadores que aparecem sempre associados vão ser substituídos por um. Isto é um prazo considerável. Em vez de termos 50 indicadores, estamos a tentar diminuir e neste momento estamos em 30 indicadores sem perder informação da avaliação dos dados. Mas, por exemplo, há aqui dados se calhar menos óbvios. Percebemos que a autoridade e a legitimidade dos governos locais são fundamentais para criar parcerias público-privadas e que isso é fundamental para criar empreendedorismo a partir das tecnologias geoespaciais à base local. Portanto, aquilo que é uma autoridade, uma entidade local, traduz depois em também gerar economias. Portanto, há dados que não são assim tão óbvios e que os dados nos vão permitir. Destacava ainda também que é muito interessante perceber qual é o contributo de cada projeto da autarquia, o projeto do governo, o projeto académico, o projeto da sociedade, o OpenStreetMaps, para a criação da infraestrutura de dados espacial local ou regional. Muitas vezes estamos preocupados com o projeto e não percebemos qual é o real contributo que esse projeto vai ter para o todo. É fundamental garantir esta articulação. Isso, obviamente, é uma preocupação que cabe aos decisores técnicos e políticos, mas é importante. Outra nota que eu vos queria deixar é que é muito, muito importante perceber a dinâmica temporal de cada um destes indicadores. Estamos a melhorar, estamos a piorar, estamos a aproximar daquilo que era o esperado, estamos a afastar de uma média. E muitas vezes percebemos, por exemplo, que estes processos não são lineares e não são contínuos, não são de melhoria contínua. Eu destacava ali aquele quadro e vocês percebem que no último momento, nos últimos 5 anos, houve recuo, por exemplo, para nós e nesta infraestrutura, relativamente a um conjunto de indicadores. Muitas vezes os impulsos que damos, que até são de origem política, muitas vezes de origem técnica, não são lineares. É importante garantir esse esforço. Está bem? Não se constrói a autoestrada e depois abandona-se. É uma infraestrutura. Constrói-se a autoestrada, é preciso mantê-la, é preciso dar-lhe funcionalidade, é preciso olhar para ela, é preciso avaliá-la. E, portanto, esse esforço é um esforço contínuo, no qual começou quando nos metemos no assunto e, portanto, não podemos abandonar. Não é um processo garantido e de melhoria contínua. Algumas notas finais, dizer-vos que a importância da avaliação. Aquilo que fazemos na Inspire é interessante, mas, na minha opinião, é insuficiente. Tem uma perspectiva muito tecnológica de reportar. É muito interessante ver quais são os dados que temos de reportar para a Inspire. Muito interessante. São altamente informativos, foram criteriosamente selecionados, mas, na minha opinião, são insuficientes para detectar e avaliar processos tão complexos. Os modelos, quanto mais os implementamos, mais práticos, mais simples se tornam, e isso é muito importante para que seja fácil, seja barato e seja possível de repetir este trabalho com muita periodicidade. Se fizermos uma avaliação anual é ótima, se fizermos 3 é melhor e se fizermos 4 ou 5 passamos de uma fase seguinte que é avaliar para monitorizar. E isso é crítico para nós irmos acertando, para ir aprendendo, para ao mesmo tempo provavelmente ir nos responsabilizando a todos, mas acima de tudo para termos capacidade de inovação nas infraestruturas de dados. Era esta a mensagem que vos queria deixar. Obrigado. Bien, hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre ya lo ha dicho Carmen, soy Carlos Embuena, soy técnico del Instituto Cartográfico Valenciano y bueno, voy a hablaros de lo que es la parametrización del visualizador de la IDEF. Antes de comenzar con la parametrización, vamos a ver qué es la IDEF. La IDEF responde al acrónimo de Infraestructura Valenciana de Datos Espaciales. Se creó más o menos tal cual la tenemos ahora, aproximadamente hace 2 años, y el objetivo que tiene o que tenía es integrar toda la información geográfica de las administraciones públicas valencianas
y al mismo tiempo hacerlas accesibles a través de Internet desde un mismo portal web, incorporando infraestructuras y servicios interoperables de información geográfica de la propia Generalitat Valenciana, otras instituciones, entidades o particulares que así lo solicitasen. Se compone de gran cantidad de recursos y podemos destacar estos tres que pongo aquí, que además están totalmente relacionados. Por un lado, las bases de datos, por otro lado, los servicios cartográficos y, por otro, las aplicaciones web. Si vemos estos recursos en lo que es el objetivo de la IDE, pues aparecen ahí reflejados. Lo que es integrar la información geográfica haría referencia a las bases de datos, que sean accesibles a través de Internet desde un mismo portal haría referencia a lo que son las aplicaciones web, y servicios interoperables de información geográfica son los servicios cartográficos. Entonces, ahora vamos a ver estos tres recursos o estas tres patas de la IDE. Vamos a verlas una detrás de la otra. Lo que son las bases de datos. Yo pienso que lo más importante siempre dentro de una IDE son los datos, y si los tienes bien organizados, pues ya tienes mucho ganado. En el cartográfico, nuestro motor de base de datos es PostgreSQL, ¿vale? La extensión espacial, materializamos la georreferenciación a través de PostGIS. Dentro de este sistema gestor de base de datos, toda la información la estructuramos de forma jerárquica, digamos, en la base de datos, en esos 4 niveles: servidores, bases de datos, esquemas y finalmente lo que son las tablas, que es donde están las capas de información. Bueno, y no se ve muy bien en esta imagen, pero bueno, ahí aparece reflejado una captura de Postgres, ¿no?, donde estaría a nivel superior los servidores, dentro de los servidores las diferentes bases de datos, estarían por aquí, el ratón no va, así. Por ahí estarían lo que son las bases de datos, nuestra base de datos corporativa del ICV, y luego dentro de cada base de datos estarían ya los diferentes esquemas de información, que es lo que contiene la información temática, ¿vale? Pues dentro de la base de datos, cartografía de referencia, infraestructuras, medio ambiente, etcétera, los esquemas. Luego, dentro de cada esquema, por ejemplo, ahí el medio ambiente, pues ya tendríamos lo que son las tablas, que es el último nivel. Y dentro de las tablas estarían las capas de información, pues ahí, por ejemplo, aparece el PADFOR, los PON, los CEPAS, que son las zonas de especial protección de aves, etcétera. Es importante que la conexión entre base de datos, los tres recursos, servicios y aplicaciones web estén totalmente relacionados, y esto se materializa a través en lo que es la base de datos, a través del esquema. Ese medio ambiente que vemos ahí se va a repetir en nuestra temática de servicios cartográficos, que aparece aquí abajo, y al mismo tiempo se va a repetir en nuestro visor en la organización, digamos, de los servicios que vamos a publicar. A nivel de servicios cartográficos, pues son enlaces a estas bases de datos. Aquí vemos un ejemplo. Esto sería un servicio cartográfico, ¿vale?, que simplemente está apuntando dentro del esquema de medio ambiente a una capa en este caso, de vías pecuarias. Este servicio se conecta con la base de datos y nos ofrece en el visor, pues, la representación de esas vías pecuarias, que son estas líneas que aparecen aquí en colores del municipio de Alcoy, de la provincia de Alicante. El cartográfico, generamos los servicios WMS a partir de 2 servidores de mapas. Utilizamos, son MapServer y ArcGIS-Server. MapServer lo utilizamos sobre todo para el tema de imágenes, la verdad es que funciona muy bien. Todo lo que es las ortofotos, satélite, pues lo hacemos con MapServer. Como es el caso de la imagen, que es satélite de la zona de la Albufera de Valencia. Y lo que son los servicios vectoriales, utilizamos ArcGIS-Server porque también es mucho más cómodo por el tema de la simbolización, las líneas, los etiquetados, y lo hacemos a través de esta herramienta, como es el caso de la imagen, que es el mapa topográfico base. En cuanto a los servicios WMTS, no tenemos teselas de momento vector tiles, tenemos teselas raster, ¿vale?, pero la verdad es que funcionan correctamente. Tenemos creo que son 7 u 8 mapas bases en total con este tipo de tecnología. Y además otros servicios importantes, como es el SIOSE o el Corine, también lo tenemos cacheado por teselas, porque la verdad es que funciona muy rápido y son servicios que los usuarios utilizan bastante. Y lo generamos a partir de MapCache, nuestra herramienta de generación. Ahí vemos un ejemplo de una tesela concreta, de una zona de Alcoy. Y bueno, como se vería en el visor, pues sería una tesela y las miles de teselas que componen cada nivel, y a su vez, son 22 niveles, pues esto es un montón de información. Aproximadamente en el cartográfico, en mapas de este tipo, pues estamos en los 8 teras, que es bastante información, ¿vale? En cuanto a los servicios cartográficos, los organizamos a partir de GeoNetwork, que es nuestra herramienta que es muy conocida en el mundo cartográfico. Lo que ocurre es que tenemos un frontal que se conecta con GeoNetwork para mostrar al usuario, porque es mucho más accesible y es mejor para los usuarios a la hora de manejarlo. Esta es una captura de ese frontal, donde aparece, pues, lo que es el servicio el 50.000, la cartografía de referencia, y vemos el esquema, que es importante, que es lo que digo que se repite, en base de datos, en servicios y visor.
Y bueno, dentro de cada servicio pues podemos acceder a sus metadatos, compartir por redes sociales, enlazar al visor, su servicio WMS si tiene, y estos botones verdes son las descargas. O sea, podemos hacer una descarga en PDF o en Shape de esta cartografía. Ahora lo veremos en un navegador. Accedemos a este catálogo de la IDEF a través de la dirección esta que pone aquí, idef.gva.es. Luego la tercera pata o el tercer recurso de nuestra IDEF es el visor cartográfico. El visor cartográfico es la aplicación principal web de la Generalitat Valenciana, del Gobierno valenciano, para la gestión de servicios cartográficos y mapas. Accedemos a él a través del servicio de la IDEF, como hemos visto anteriormente, o mediante ese enlace, que es visor.gva.es. Eso es una captura del visor. Y luego, además de este visor de cartografía, que es la aplicación principal, como he dicho, de la IDEF, pues tenemos otras aplicaciones también, como el comparador de cartografía, es una imagen que vemos ahí, lo que es la fototeca histórica, el nomenclador toponímico valenciano, que tenemos pues más de 120.000 topónimos, que podemos buscarlos, hacer recortes, impresiones, etc. Y luego accedemos a la web principal a través de este enlace, lo vamos a ver rápidamente también. Esta es la página principal de la IDEF, ¿vale? Pues aparecen aquí noticias, ayuda, etcétera, pero bueno, lo importante está aquí abajo de los tres recursos. Por supuesto, aparecen dos. La base de datos es a nivel interno, es para trabajar ahí en el cartográfico. El catálogo de servicios es este de aquí. Este es el frontal. Vemos aquí todos los temas, o sea, los temas que se repiten, como he dicho, con los esquemas de las bases de datos. Y bueno, está pues todo organizado por temáticas. En cartografía de referencia, a su vez hay subtemáticas. Por ejemplo, en series cartográficas, pues podemos ver en nuestras tres series cartográficas el 100.000, el 5.000 y el 50.000. Y si accedemos a cada uno de los recursos, pues todo lo que podemos hacer. El 5.000 es full time, lo tiene todo. Podemos ir a sus metadatos, compartir, ir al visor, ver su servicio WMS, su servicio WMTS, podemos hacer descargas de XF, GJSON, etc. ¿Vale? Si volvemos a temas, pues igual para los demás, si fuésemos a usos de suelo, ahí tenemos todo el Corine y el Uncover, el Corine y el SIOSE por diferentes años, también en servicios pues WMS, WMTS o descarga si tiene, que en este caso tiene tanto uno como el otro. Si seguimos con la presentación, bueno, ya hemos visto lo que es la IDEF y ahora vamos a ver qué es la parametrización de la IDEF. ¿Vale? Es una herramienta que hemos creado en el ICV que nos va a permitir mostrar el núcleo principal del visor en servidores externos de otras organizaciones. ¿Y esto qué quiere decir? Pues una imagen gráfica, ahí vemos que, por ejemplo, podemos tener una organización, pues como puede ser un ayuntamiento de un municipio, pues que desea publicar en su propio servidor los edificios públicos del municipio, pues iglesia, ayuntamiento, escuela, etcétera. ¿Vale? Pues para ello, a través del visor y la parametrización sencilla, puede en su propio servidor, que este sería un ejemplo, en www.organización.es, mostrar el visor con ese servicio. Y esto sin necesidad de implementaciones, recursos ni nada, todo muy sencillo. Ahora veremos un ejemplo. Solamente habrá que componer la URL principal del visor, que es visor.gva.es, con los parámetros apropiados y luego añadirla al contenido web a mostrar. Todos estos parámetros se pueden consultar en la web de la IDE también. En total tenemos aproximadamente unos 25. Es un PDF, te lo puedes bajar. Vamos poco a poco creciendo. Y aquí lo que se muestra es lo que es el parámetro, sus variables de uso, un caso de cómo se utiliza y la explicación del caso. Vale, vamos a ver ahora un ejemplo concreto de la parametrización de los vértices geodésicos de cuarto orden. Es el mismo caso que como si fuesen los edificios públicos que hemos comentado anteriormente. ¿Qué es lo que haríamos? Tendríamos ahí lo que es el visor.gva.es y le iríamos añadiendo parámetros, que son los que aparecen aquí en negrita, ¿vale? Separados cada parámetro por un ampersand. Pues idioma valenciano, modo H, min, igual a min. Esto quiere decir que de todos los botones que aparecen aquí arriba nos va a mostrar lo mínimo, vamos. El título, en este caso, bueno, está en valenciano, pero es el título que le vamos a poner aquí arriba al visualizador, que en este caso es red de cuarto orden. Menú bis igual a no, pues quiere decir que el menú que aparece aquí desplegado de todas las capas del visualizador no lo vamos a querer, solamente queremos que nos cargue nuestro visor, el núcleo del visor con los vértices geodésicos, que es este parámetro que aparece aquí. Vale. Una vez tenemos el visor parametrizado, lo único que habría que hacer ya es insertar este visualizador, este código que hemos creado en ese enlace, en un iframe que pertenece al contenido web de la organización que queremos mostrar. O sea, en este caso sería, esto es un HTML que estaría dentro de la organización
y en un momento, o sea, en el momento que quieras mostrar, añadirías lo que es el iframe con la altura y la anchura de lo que es el visor y el enlace, ¿vale? Un iframe simplemente es un HTML que es insertado dentro de otro HTML, no es nada más. Y bueno, esto sería el resultado del visor parametrizado de los vértices de cuarto orden, que si lo vemos en directo, este de aquí, ¿vale? Ya no estaría, o sea, lo que es el enlace principal ya no sería visorgva.es, aquí aparecería pues todo el contenido web de la página en concreto y aquí pues a la altura que queramos lo que es el visor parametrizado con los vértices de cuarto orden en este caso. O sea, el núcleo principal del visor y lo que hemos querido ponerle, el título, esta ventana de aquí que no queremos que aparezca con todas las capas, etcétera. Y bueno, por supuesto, pues con las herramientas de información también de cada uno de los vértices. Bueno, aquí tenemos otro visor parametrizado que nos solicitó el Servicio Valenciano de Ocupación y Formación, ¿vale? Y lo que nos pedían era pues un mapa estadístico del mercado laboral. Pues en este caso igual se hizo la parametrización diferente, pues ellos no querían que arriba apareciese un título, querían que apareciese aquí a la derecha los servicios, que apareciese la leyenda de inicio, y si accedemos a él, pues igual. Este también está en otro dominio, en la página de laboragva.es, que es donde... Bueno, puedo hablar sin micro. ¿Ya se oye? Sí. Vale. Bueno, pues estaba diciendo que tenemos parametrizado el visor o sea, el mapa estadístico del mercado laboral, ¿vale? Y aquí pues esta es directamente la URL de la organización en este caso, son otros parámetros, pero bueno, el resultado es el mismo, ¿vale? Con la herramienta también de información, también personalizada, en este caso un poco más simplificada. Vale. Bueno, visores como este para entidades del Gobierno valenciano ya hemos superado la decena. Estoy un poco mal, pero... ahora voy a hablar de la parametrización para las entidades locales. En este caso, en las entidades locales es un proyecto piloto que estamos empezando todavía y lo que pretendemos hacer es extender las funcionalidades de la IDEF también al entorno local. ¿Vale? La estructura de base de datos sería similar a lo que he comentado. En este caso, pues habíamos pensado establecer una base de datos para cada entidad local, como se muestra ahí, y luego ya dentro de cada entidad local los esquemas igualmente repetidos: cultura, deportes, economía, medio ambiente, etcétera. Y el tema a nivel de servicios cartográficos haríamos exactamente lo mismo. Esto sería el servicio cartográfico, en este caso, ya digo, es un proyecto piloto, una capa de arbolado de la ciudad de Valencia que nos han suministrado, que este servicio estaría apuntando a la entidad local 4, en este caso, dentro del esquema medio ambiente, pues estaría la capa de arbolado. La parametrización del visor sería esto que vemos aquí,
en este caso son parámetros diferentes, pues la extensión son unas coordenadas, porque cuando entras en el visor apareces en un zoom concreto, unas coordenadas concretas, en el zoom 16, el servicio que cargas, etcétera. Esto es la parametrización. Y el resultado pues sería este que vemos aquí. El visor parametrizado, bueno, esto también es, ya digo, es piloto. Aquí sería lo que es el HTML, digamos, ¿vale? Con lo que quieras poner, y luego dentro del HTML ya lo que es el visor parametrizado. Si voy a verlo, tengo aquí... Esto directamente es un HTML que está en este ordenador, que simplemente pues, lo que muestra es lo que hemos visto, lo que es la parametrización y el visor por detrás, ¿vale? Que estos son los arbolados que nos han ido suministrando con la información también de cada uno de ellos. En principio, debería funcionar. ¿Vale? Si selecciono uno, debería aparecer la información. Creo que aparece aquí abajo. ¿Vale? Y bueno, ya para terminar... futuro, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues estamos trabajando en los servicios cartográficos, sobre todo en la parametrización de las entidades locales, como he comentado. Estamos estudiando también otras líneas de trabajo paralelas. En este caso, estamos hace unos meses trabajando también en creando unos objetos, una API propia, unos objetos a través de Leaflet, que es, bueno, como dice, es una librería JavaScript conocida de open source para creación de mapas interactivos. Y la verdad es que estamos obteniendo muy buenos resultados. Esto tiene una ventaja, yo creo, respecto a la parametrización, que lo que permite es actuar sobre todo el contenido web, ¿vale? La parametrización es más a nivel del iframe. A lo mejor como desventaja, que tampoco lo es que a nivel de lo que es el HTML, pues habría un poco que, tampoco meter más código, ¿no? Pero habría que cargar lo que son las librerías, habría que cargar los objetos, y en la parametrización directamente es poner lo que es el iframe dentro del contenido HTML y sería suficiente. Quería mostrar un ejemplo de esto que estamos viendo ahora, un ejemplo que me han pasado esta mañana además. A ver. Creo que tengo aquí, vale. Pues esto es en lo que es Leaflet, nuestra API para las escuelas de idiomas, directamente con nuestros mapas bases, como vemos aquí. Diferentes mapas bases que tenemos, los mismos que mostramos en el visor, pero dentro de esta librería. Este es el mapa básico. Y hemos cargado un servicio de lo que son las escuelas de idiomas. ¿Vale? También hay una página dentro de la GVA que muestra este mismo contenido, pero con mapas no propios de la GVA, externos. Entonces, la idea es mostrar lo que es esta parametrización, este visor, con nuestros mapas bases y la localización de las diferentes escuelas de idiomas. Que podríamos ir pues, a cualquier escuela. ¿Vale? Bueno, digamos, esto no es la parametrización, es la otra alternativa que estamos también trabajando. Y, bueno, podemos poner el mapa básico, mapa topográfico, mapa gris, mapa topográfico, los diferentes mapas bases. Y bueno, pues, bueno, simplemente ya para terminar, pues el objetivo inicial de todo, volvemos al inicio de la presentación, a los 3 recursos, a lo que es la base de datos, los servicios y las aplicaciones, y la idea es homogeneizar toda esta información, datos y servicios, y mejorar la calidad de la información que ofrecen las aplicaciones web a los usuarios finales. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención. Bien, muchas gracias. Bueno, matizar que vengo del Centro Nacional de Información Geográfica, que es un organismo adscrito al Instituto Geográfico Nacional, ¿vale? Y bueno, simplemente esta presentación la he pensado como para complementar y completar el taller que estuvimos dando ayer. Entonces he intentado no pisarme, no repetirme en la medida de lo posible, y sobre todo tiene un enfoque un poquito más teórico y tal. También explicaré nuevamente las bases por si alguien se perdió el taller de ayer, pues simplemente para que lo vayan estando un poco dentro del tema. Seguiremos más o menos este índice para ver qué son los vector tiles, cómo los hemos implementado, cómo los hemos publicado, y una pequeña reflexión sobre ventajas e inconvenientes que nos hemos ido encontrando. En fin, ¿qué son los vector tiles? Son datos vectoriales que están codificados normalmente con una serie de estándares y están publicados, que son comunes y los ha creado, por ejemplo, Google o Mapbox. Las TSLs las creamos y las guardamos dentro de nuestro servidor para luego ofrecérselas al usuario final. Las codificamos con un conjunto único de claves en el cual se le incluyen una serie de etiquetas en cada elemento y con referencias clave-valor
para evitar la redundancia en medida de lo posible. Entonces tendremos una clave en la cual obtendremos todas sus descripciones dentro del mismo elemento. Nos encontramos como formato en los más habituales el PBF, que es el Protocol Buffer, que es el estándar que ha desarrollado Google, que serializa los datos estructurados de una manera neutral y digamos aséptica para que todo el mundo pueda utilizarlos, buscando siempre la simplicidad y el rendimiento para ir lo más rápido posible. MVT es un formato binario que creó Mapbox basándose en este mismo estándar que he comentado antes de protocolo, y no obliga a utilizar la extensión .mvt. Es perfectamente compatible con PBF o MVTiles o ese tipo de formatos. ¿Qué es lo que utilizamos nosotros? Pues nosotros estamos utilizando ahora mismo una máquina que hemos virtualizado. Es un CentOS 7 que tiene 8 núcleos ahora mismo y 32 GB de RAM. Los discos son magnéticos, es decir, son de lectura electro-óptica, por lo tanto son un poquito más lentos que los discos duros sólidos, pero por supuesto son más baratos. Y lo que conseguimos para trabajar es conectándonos mediante un ordenador de mesa en remoto. Bueno, esta imagen, que puede parecer un poco así muy completa, es digamos todo el flujo de trabajo que llevamos en el CENIG. Empezamos por arriba con unos datos en GeoJSON o desde una geodatabase de ArcGIS. Mediante una herramienta de ETL, que en este caso ha sido FME, los hemos transformado y los hemos guardado dentro de un PostGIS. Una de las transformaciones que hemos hecho es asegurarnos de que los datos estén en 3857, porque nos interesaba luego para el momento final, puesto que Mapbox GL está pensado para mostrar los datos en 3857. Y bueno, a la base de datos PostGIS nos conectamos con el GeoServer, el cual creamos todo el servicio, y este GeoServer además tiene la extensión PBF, con la cual podemos precachear en este formato que nos interesa, y utilizamos GeoCache como proxy de cacheado. Por último, se crea un fichero a través de un fichero JSON que sigue esta especificación que he puesto aquí abajo de Mapbox Style Specification. Llamamos desde librerías de Mapbox GL para hacer los visualizadores y el usuario final, el cliente de navegador. Esto es un software, es una alternativa, que hemos visto que puede ser interesante, que puede seros de bastante utilidad. Docker es una serie de contenedores de código abierto en el cual encontramos todo empaquetado y todo listo para usar. Nosotros ya teníamos mucho trabajo con GeoServer, nosotros conocíamos bien GeoServer, conocíamos sus extensiones y conocíamos cómo funciona. Entonces creamos, digamos, la instalación desde cero. Aquí coges un paquete, lo instalas, lo arrancas y listo para usar. Bien, ahora voy a pasar a explicar un poco lo que es la publicación, pero ya os digo desde una parte un poco más teórica, sin pasar a la práctica. Lo primero que haríamos sería crear el almacén de datos, y es importante que debemos de quitar el check de Support on the Fly Geometry Simplification, porque lo que queremos es controlar nosotros esa simplificación. No queremos que el GeoServer lo haga por nosotros por defecto. Posteriormente añadiríamos nuestros estilos, que se deben de crear uno por cada capa que se quiera publicar, que van a servir para filtrar los datos. Y es importante saber que un servicio sin estilo va a cachearte todas las capas a todos los niveles, lo cual va a crearte unas teselas enormes, inmensas. Y, por ejemplo, si tú quieres ver ahora encontraremos luego más tarde un ejemplo que hemos usado para un visor de toda Europa. Podéis imaginaros lo que puede ser un dato a nivel profundo de carreteras, de ciudades, de edificios, pero que te intente mostrar eso con el zoom de toda Europa. Cualquier ordenador, cualquier servidor no lo aguanta. Por eso es importante este paso de los estilos. Publicaríamos las capas, eso no habría ningún problema, simplemente habría que asignarle los estilos. Pasaremos a crear los conjuntos de malla o asignarlos, luego los asignaremos en los grupos de capas, como tenemos abajo,
Y es importante saber que los conjuntos de malla hay que buscar bueno, creamos una serie de opciones, nosotros creamos un abanico de opciones teniendo, esto ya lo expliqué ayer, teniendo desde 256 hasta 2048 píxeles por celdilla, y por supuesto cuanto más pequeño va a tener menos precisión y cuanto más grande más precisión. Jugamos con eso dentro de nuestros niveles de zoom para que cuanto más preciso queramos mostrarlo, pues más píxeles por celdilla vamos a incluir. Pero hay que tener en cuenta que nuestra tesela va a ser más pesada. Y entonces, servidores, almacenamiento, el propio cliente, que es el que al final termina aplicando los estilos, todo eso tiene que ser capaz de soportarlo. Una vez creado todo el servicio, lo que haríamos sería cachearlo. Es interesante cachearlo para que luego, una vez que tengamos montado nuestro visualizador o estemos llamando al servicio, vaya rápido, vaya como un tiro. Si lo bueno de GeoServer dentro de lo que cabe, comparado con otras alternativas que hemos visto hoy en día, que hemos visto aquí, GeoServer utiliza GVCache. GVCache se encarga de contestar a todas las peticiones que se hacen al servicio. Si GeoWebCache no tiene esa tesela, se la pide a GeoServer, la guarda y la entrega. O sea, dentro de lo que cabe, no es aconsejable, pero yo podría lanzar un servicio sin haber cacheado absolutamente nada. Y entonces ya sería el cliente el que se encarga de ir moviéndomelo, ir cacheándomelo. Una cosa importante cuando hacemos el precacheo, que lo tengo aquí marcado, es colocar la binding box en el momento de precachear, que está aquí en esta parte. Es importante porque si no, intentaría cachearnos el binding box del propio gridset. Eso es un binding box mundial. Para haceros una idea, creo que este ejemplo también lo hice ayer. Yo hice una prueba, lancé un precacheado, digamos, de lo que yo quería precachear de nuestros servicios. Si ponía la binding box por defecto, tardaba 400 días. El tiempo estimado era 400 días de precacheo. Poniendo solo la binding box de España, incluyendo Canarias, tardó 14 horas. Bueno, me estimó 14 horas. Realmente no estuve pendiente las 14 horas, entonces no sé si acabó antes. Bien, pasamos al momento de publicar, en el cual lo que hacemos es utilizar las librerías de JavaScript de Mapbox.gl, en el cual se pueden crear varias herramientas, podemos hacer bastante juego. Mapbox.gl recordará mucho a la gente que lo use a OpenLayers, a Leaflet, porque son bastante similares, son librerías que ofrecen herramientas con las que se puede ir trabajando. La parte más importante, el fichero JSON que he comentado antes y que ya hablé ayer, que es el que va a aplicar el estilo y es el que va a llamar al servicio. Este JSON, la ventaja que tiene es que se aplica desde el lado cliente. Entonces un cliente podría coger mi URL del servicio, crear su propio JSON con su propio estilo y ponerlo donde él quisiera. Ahora pasamos ya finalmente a los servicios que tenemos publicados. Bueno, digo publicados entre comillas porque todos tienen su pero, ¿vale? Entonces, bueno, el IGNBase es el primer acercamiento que tuvimos para los vector tiles. Utilizamos una base simplificada de los datos que teníamos del IGNBase y lo hicimos en colaboración con Geoslab. Posteriormente, Euroregional Map nos pidió un estudio para ellos poder pensarlo, como un trabajo futuro, como una implementación futura de los datos que ellos tienen. Euroregional Map son unos datos propietarios, entonces nosotros los estuvimos utilizando. Esta es la geodatabase de ArcGIS que comentaba antes que utilizamos. Creamos el dato, fue a nivel europeo y tuvimos esa serie de problemas que os he comentado de demasiados datos en zoom muy pequeños. Por último, la última prueba piloto que hemos hecho es con redes de transporte para realmente entender qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estábamos haciendo, y lo hemos hecho en colaboración con la IDE de Rioja. Aquí podemos ver pues, unos ejemplos de Cáceres de cómo simplemente el dato, aplicando nuestro JSON, llamando al servicio, pues lo vamos obteniendo. Este es un visualizador muy sencillito que hemos utilizado, un HTML que utiliza los scripts de Mapbox.gl. Este sería el mismo, este sería un dato diferente, pero es el mismo lugar de Euroregional Map. Y finalmente, un par de estilos que hemos creado nosotros, que hemos aplicado para el de redes de transporte con dos JSON distintos, que como ya os digo, es tan sencillo como coger
la misma URL, cambio el JSON y tengo un estilo completamente diferente. Por supuesto hay que trabajarlo, hay que pues, o bien escribirlo manualmente o bien utilizar las herramientas online que hay que son más interactivas. Pero una vez que se le coge el truco, esto es como todo, ¿no? Se hace rápido. Finalmente, un par de herramientas que hemos creado como ejemplo, que ya os he comentado antes, que sería el visor de HTML, donde tenemos simplemente el mapa y abajo a la derecha, no sé si se ve muy bien, ahí, tenemos un desplegable donde gracias a varios JSONs podemos poner varias capas distintas, incluso de servicios distintos o diferentes estilos en el mismo momento, y simplemente es hacer un clic y has cambiado el estilo por completo. Esto es un comparador que hicimos precisamente para estas jornadas, para comparar entre la fluidez del servicio de La Rioja y el nuestro, y es lo mismo, estamos llamando a dos JSON, a dos servicios simultáneamente. Como digo, recuerda mucho a lo que ya conocemos de Leaflet y OpenLayers. Para acabar, ventajas e inconvenientes, pues bueno, como ventajas, pues tenemos que son teselas mucho más pequeñas, mucho más rápidas de servir. La visualización y el estilo se hace del lado del cliente, por lo tanto el cliente puede elegir, es mucho más dinámico, tiene mucha más visibilidad. Con una sola tesela, con un solo servicio, un solo teselado, conseguimos infinidad de servicios o de estilos diferentes en tiempo muy rápido. Y por supuesto, gracias al overzoom tenemos mucha mayor calidad de los datos cuando tanto haciendo un zoom más profundo como un zoom menor conseguimos salirnos, digamos, de donde está el dato y aún así conseguimos ver algo. Como inconvenientes, como ya he comentado, recibe mucho más hardware, es mucho más difícil de mover. Ya habéis visto que la máquina que teníamos es de 8 núcleos y 32 gigas ahora, como dije, y es porque hemos tenido que escalarla, porque no era capaz de moverlo, se nos caía, hemos tenido ciertos problemas, entonces hay veces que necesita de cierto músculo. Y por último, los datos son generales, por lo tanto no se pueden editar así tan fácilmente. Y nada, me gustaría acabar con una frase que se le atribuye a una persona que está muy en moda ahora, que es saber es hacer. Simplemente os animo a que empecéis y andando es como se aprende. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. ¿Hay alguna pregunta? Muy buenas. Mi pregunta, has comentado que a la hora de definir las capas que vas a publicar es importante definir el estilo. ¿Estilo te refieres a rangos de escalas o a qué te refieres? Sí, en el estilo en GeoServer, en este caso que estamos hablando, es importante editar las escalas e incluso si tienes interés, algún que otro filtro de atributo. O sea, pero es importante ver las escalas de visualización porque si tú, por ejemplo, hay los caminos, hablando de RT, los caminos de montaña, por ejemplo, no te interesa que se vean a un nivel 0, te interesa que se vean a un nivel 10, 12, 15, pues eso necesitas filtrarlo con el estilo que le incluyes en GeoServer, porque si no, GeoWeb Cache no va a entender que tú eso lo quieres a nivel 12, por mucho que se lo pongas en el JSON después, él te va a cachear todo, ¿vale? Entonces, una vez que te lo cachea, una vez que tú lo solicitas, ese dato, ese camino, está dentro de la tesela y luego el JSON simplemente no te lo va a pintar, pero está dentro de la tesela, lo va a intentar mover y lo va a estar gestionando. Entonces, con eso no consigues más que saturar el servicio. Y otra cosilla, el tema del vector tiles, me parece súper interesante, pero ¿realmente están los navegadores preparados para que carguemos la información en vectorial? Porque Google Maps lo consigue porque él controla que ve, ¿no? que aparece y que no aparece, pero nosotros con toda la información que tenemos para visualizar, ¿ya seremos capaces de que el navegador responda bien en rendimiento? Ahí es donde entramos nosotros.
tenemos que hacer lo mismo que Google en cierto modo y tener muy claro qué se quiere ver en cada momento y tal. O sea, nosotros hemos estado moviendo, por ejemplo, la base de datos de Euro Regional Map, que es una base de datos muy pesada, y gestionando bien esa base de datos se ha mostrado todo lo que hemos querido y sin ningún problema. O sea, hemos necesitado para crearlo una máquina que está bastante bien de potencia. Habéis visto que tampoco es una maravilla, o sea, es más potente que lo que usamos para el raster, pero tampoco ahora mismo cualquier ordenador No me preocupa más la parte potente que eso. seguidora. No, perdona, que no me preocupa más la parte seguidora, Sí, sino no, la parte cliente. La parte cliente. Los navegadores lo están aguantando, o sea, todas las pruebas que hemos hecho nos los han estado aguantando. Es verdad que sí que hemos llegado a romperlo alguna vez, pero también porque estamos haciendo otro tipo de pruebas y otro tipo de esfuerzos y sí que hemos llegado a romperlo, pero una cosa sensata, digamos, un visualizador que a todos nos parecería bien, sí que lo aguanta. Perdona, y una última pregunta. ¿Conoces de algún visor que tenga implantado Vector Tiles? Visores, nosotros mismos estamos metiendo ya en... que siempre me lío. En Iberpix es donde lo tenemos, en el visor de Iberpix, el servicio de tesoras vectoriales. Vale, muchas gracias. Bien. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, pues simplemente comentarles que es raro encontrarse que un instituto de investigación de Albacete acabe haciendo trabajos en Gran Canaria, pero es así. Entonces, lo que les voy a comentar aquí o a enseñar es el SIDAT, es un proyecto que hemos desarrollado como colaboración entre el Cabildo de Gran Canaria y la Universidad de Castilla-La Mancha y, pues, curiosamente, con el cual he aprendido mucha arqueología. No sé si habrá algún arqueólogo aquí presente. Posiblemente dé lugar a discusión posterior. Bueno, antes de nada, ponerme en contexto. Posiblemente alguien conozca lo que es Cueva Pintada, pero por si acaso no lo es. Es un museo y parque arqueológico que depende del Cabildo de Gran Canaria. Es una instalación museística especial porque alberga un yacimiento arqueológico dentro, que es un poblado prehispano. Se puede apreciar, el yacimiento arqueológico está cubierto por una estructura de más de 3.000 metros cuadrados, visitable, y aparte de eso, pues también hay instalaciones museísticas, salas de proyecciones y todo lo demás. Es muy, muy recomendable. Ahí indico la página web, cuevapintada.com, por si la quieren visitar. Es una institución muy dinámica que hace muchísimas labores de divulgación de todo lo que es la cultura prehispana. La ubicación geográfica, y ya aprovecho para ir enseñando el visor 2D, se encuentra en Galdar. Galdar es una población muy bonita que es situada en el noroeste de la isla de Gran Canaria, como viene ahí indicado, y ya se atisba, ya se puede ver ahí un poquito lo que es las instalaciones, yo creo que se ve, ¿no?, de lo que es el Museo de Cueva Pintada. Se ve fácilmente en fotografía aérea porque la gran cubierta es impresionante, entonces se distingue sobre todo el resto de la población. Aquí ya se ve una vista donde no aparece la cubierta, lógicamente, porque he superpuesto una ortofoto que hemos realizado, pero sí se ve la distribución de lo que es el yacimiento y la zona museística. Por un lado, en la parte superior, el museo, las instalaciones de conservación, visitantes, recepción de visitantes, etc. Luego hay un patio con laboratorio e instalaciones de mantenimiento, y en rojo transparente pues se ve el yacimiento, que, como digo, es visitable. En el centro del yacimiento se puede apreciar, hay una estructura, una plataforma, y dentro hay una cueva, que es lo que le da el nombre a las instalaciones, que es Cueva Pintada, que es una cueva que está excavada sobre material volcánico, y en el fondo se pueden apreciar unas pinturas geométricas que la verdad es que afortunadamente se han podido conservar y se está tratando de que perduren en el tiempo. El SIDAP, como decía antes,
nace como un proyecto de colaboración entre instituciones y, periódicamente, durante 3 años, venimos realizando distintas labores, como voy a especificar ahora, para trasladar toda la información que contenía el museo y la que hemos ido generando a un sistema de información geográfica y luego, pues, a través de un geoportal con una serie de servicios, pues establecer lo que podríamos llamar una idea arqueológica. Queremos que ese cometido que tiene la propia entidad, que es la de conservar, pues sea también añadido, pues, en la producir información, compartirla con los usuarios, formar parte de la IDE nacional como un micronodo que yo lo he querido contemplar como un nodo local, porque más local que este no puede ser, desde luego. En principio nos planteamos primero definir un sistema acorde con necesidades de 9 perfiles diferentes de personas, investigadores, administradores, gestores, porque además de ser un sistema de digitalización y de preservación de información y de difusión de la información, sirve también para gestionar el trabajo interno, integrar gran cantidad de información que existía de forma analógica, sobre todo en papel, otra en formato digital, pero no geolocalizada, y hubo que geolocalizarla lógicamente, diseñar el modelo de datos adecuado, con las exigencias de los múltiples perfiles de usuario que se planteaban en el proyecto, crear una base de datos que albergue toda esa información, una base de datos lógicamente espacial, y por último definir y desarrollar herramientas, aplicaciones, siempre en web, para gestionar y publicar. Al final, pues, todo eso había que darle una salida hacia el exterior e integrarlo dentro de la IDE. Por lo tanto, pues crear un servicio de visualización, un servicio de catálogo y de descarga, cumpliendo, pues, todos los estándares OGC. Es muy importante recalcar que en este proyecto se han realizado todas las labores que habría que hacer en un sistema de información. Es decir, desde el estudio en terreno de lo que es el museo, el parque arqueológico, la cueva, generar la información que faltaba. Ante todo, quiere indicar que no había una cartografía de referencia lo suficientemente de calidad para abordar el problema y hubo que realizarla. Y luego, pues, toda la información que ya existía, pues analizarla, hacer una selección temática, el tratamiento de los datos, generar la base de datos, luego modelado, análisis. Tengamos en cuenta, luego lo comentaré, que se ha trabajado mucho con radiometría de campo sobre el mural y hay que hacer análisis de esa información y otros datos que se toman sobre el yacimiento y la cueva. Crear escenarios, tanto 2D como 3D, mucho procesamiento, generalización, simbolización, para luego poderlo llevar al geoportal y mostrarlo a los usuarios, al público en general y sobre todo a investigadores y gestores. Para esto ha hecho falta la colaboración, la participación de personal de una formación totalmente dispar y muy complementaria. Estamos varios físicos que llevamos muchos años trabajando en teledetección y en sistemas de información geográfica, de los cuales yo me incluyo, ingenieros de cartografía y geodesia que han sido fundamentales para hacer el levantamiento 2D y 3D, generar una cartografía de muy alta resolución. Cuando hablo de alta es muy, muy alta, sobre todo dentro de la cueva. Ingenieros informáticos y programadores para montar el servidor y todas las herramientas que son necesarias hasta el cliente. Técnicos electrónicos, porque hemos tenido que hacer conexiones de sensores y llevar los datos también al servidor. Montaje de estructuras para escanear la cueva con un escáner láser y con cámaras fotogramétricas, y ha habido que hacer sistemas de iluminación fría porque en la cueva no se podía alterar la humedad y la temperatura.
los arqueólogos, por supuesto, que han sido el alma del proyecto, porque son los que nos han dirigido y nos han dicho lo que teníamos que hacer y cómo lo teníamos que hacer. En el bloque de información quiero recalcar la importancia que ha sido tener que generar una ortofoto de muy alta resolución para poder trasladar el resto de información sobre ella, porque no teníamos esa capa de información disponible. Ese mapa, había planos en AutoCAD, pero no ninguno realmente tenía la calidad suficiente para ello. Digamos, es para nosotros el mapa base sobre el que trabajamos, pero también se ha modelado en 3D. Se ha escaneado la cueva, ahí se ve una vista 3D ya del modelo que hemos generado, de muy alta precisión, con un escáner, un láser de muy alta resolución, y luego también se ha modelado el yacimiento, pero con un escáner de resolución más baja, como es el Faro Focus 3D. Con ello ya tenemos todo el escenario creado y sobre él pues empezamos a colocar cosas. Se han monitorizado de forma geolocalizada todos los sensores dentro de la cueva, dentro del yacimiento, incluso estación meteorológica, se han conectado y se han hecho herramientas de visualización y descarga de la información en tiempo real para que cualquier investigador pueda obtener datos de lo que está ocurriendo tanto en la cueva, en el yacimiento o en el exterior. Se ha hecho un trabajo enorme obtenido sobre el panel ortoimágenes de muy alta resolución con una cámara hiperespectral que disponemos para, sobre todo, hacer análisis de los pigmentos de las pinturas y el posible deterioro que se vaya a producir en el futuro. Se ha hecho estudios radiométricos con radiómetro puntual para sacar los perfiles radiométricos de cada uno de los puntos de interés, tanto de la cueva como del yacimiento. Esta información es consultable, visualizable a través de puntos donde se han realizado, geolocalizados, donde se han realizado las mediciones, y todos los ficheros están descargables para los investigadores que quieran utilizarlos de una forma muy interactiva. Se ha incorporado planimetría existente de actuaciones, estudios, registros. Cabe resaltar la importancia que ha tenido los planos de dispersión, que son estos que ven aquí, que es donde los arqueólogos a lo largo de decenas de años han ido registrando todos los materiales que han ido encontrando con una referencia al vértice inferior izquierdo de la cuadrícula, de la hoja de papel milimetrado, y que luego ha habido que llevarlos a un mapa totalmente georreferenciado. Planos de instalaciones. Esto parece que no, pero lleva su trabajo, es pasar de CAD a GIS, pues con todo, separarlos por capas, introducir una codificación y unos atributos adecuados para su gestión. Fichas de inventario, miren cómo se inventariaba cada uno de los elementos que se iban registrando, y esto pues ha habido que pasarlo a formato digital y relacionarlo con cada uno de los elementos que se ven aquí en el mapa. Es decir, hemos geolocalizado cada elemento, en este caso pues una vasija de cerámica, y ya aparece en el visor tanto la ortofoto en el fondo como el plano de dispersión georreferenciado. El grado de coincidencia es asombroso. Yo jamás podría imaginar que un arqueólogo podría dibujar a mano alzada una zona como ha ocurrido aquí, y ubicar con una precisión tan extraordinaria los elementos. Sorprendentemente también hemos conseguido trasladar esa base de datos generada de las fichas al terreno. El grado de coincidencia es absoluto y estamos muy felices de haber llegado a este resultado. En cuanto a la arquitectura del sistema, es clásica, ya la conocen todos ustedes. Hemos utilizado a nivel de cliente OpenLayer, tirando de información de OpenStreetMap, como siempre, volvemos a lo mismo, PENOA, DELI de Canarias. Los servicios web, fundamentalmente, el servidor de mapas que hemos utilizado ha sido GeoServer. Se ha instalado también un generador de informes para consulta y generación de información elaborada. GeoNetwork para la parte IDE, para la parte de catálogo y descarga de información. Y luego, pues, un servidor instalado en remoto, lógicamente,
que contemple pues, todos los datos en esa gran base de datos, también en distintos archivos, documentos, fotografías, todo relacionado con los elementos, con los trabajos, con los proyectos. Eso es complicado conseguirlo, y luego pues lógicamente los metadatos y los productos que se pueden difundir. Al final todo eso se ha trasladado a un geoportal con un visor 2D, donde se puede, pues con una navegación estándar, pero con algunas funcionalidades añadidas. Por ejemplo, hemos conseguido vincular, poder permitirles que introduzcan iconos con fotografías que están en el FEDAC, que es el Archivo General Fotográfico del Cabildo, con lo cual esas fotografías que prácticamente nadie podía acceder a ellas, ahora pueden acceder a través del propio visor, consultar con cualquier tipo de material, su ficha correspondiente, hacer el informe, imágenes relacionadas. Se puede editar los materiales, introducir nuevos materiales, editar materiales existentes, incorporar información asociada a ellos, fotografías, imágenes. Lo mismo con las capas de información. El propio usuario puede subir capas directamente a través de Shape y publicarlas, puede borrarlas, puede cambiarlas. Hay unas que son de base que no se pueden tocar, pero sí las de trabajo. Los archivos se pueden subir directamente y descargar, dependiendo de la atribución que tenga cada usuario, y lógicamente un gestor de usuarios que asigna esos privilegios. Hay un visor 3D también. Utilizamos Pottery y Cesium para poder visualizar y hacer medidas en 3D. Esto para los arqueólogos ha sido extraordinario, Era un mundo que se les salía de sus manos, y ahora pues pueden manejar todo lo que es la estructura, incluso la cueva, en 3D, y hacer mediciones y estudios, análisis sobre ello. Esta es la vista del frontal de la cueva en Cesium. Y luego pues se pueden gestionar los proyectos. La parte de proyectos fue una iniciativa, me insistí yo, porque los políticos, los gestores, los que financian, querían ver qué proyectos se están ejecutando dentro de la cueva, qué investigadores lo están haciendo y cómo va el proyecto. Los documentos que se van elaborando, los informes, todo eso se recoge en la gestión de proyectos, que está abierta a la administración, a la parte administrativa. Con esto ya termino. Bien. La última transparencia, lógicamente, pues habría que montar un servicio de catálogo que se ha hecho con GeoNetwork, que está en fase ahora de elaboración, con la creación de metadatos y la publicación. Aquí es un ejemplo, en el caso de la ortofoto, que está ya en descarga. Pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Antonio. ¿Hay alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Creo que lo has dicho que habrá perfiles para poder acceder a esta información, porque entiendo que no todo el mundo puede acceder a esta información. Hay 9 perfiles diferentes. Entiendo que habrá uno que a lo mejor será libre, ¿no? Sí. Y luego algunos. Precisamente el gran problema que estoy teniendo es que no tienen muy claro qué se puede ver libremente. Ahora mismo hay muy poco, pero permanentemente estoy haciendo la consulta. Primero, qué se puede ver libremente, y segundo, qué se puede descargar. Y otra pregunta, porque vosotros tenéis otros trabajos también relacionados con la arqueología, ¿no? Creo recordar. Sí. ¿Hay relación? ¿Hay relación? ¿Puedes acceder desde el mismo portal a los diferentes trabajos, o son tan peculiares que no se pueden...? Son diferentes, sí. Tú te refieres al de Minateda, que fue el que se presentó en la reunión anterior. Son diferentes porque las características de la información, del yacimiento y todo lo demás es totalmente distinto. Esto es un museo. Entonces, realmente le hemos dado un tratamiento casi museístico, ¿no? Pero lleva un apartado de gestión importante, de gestión del dato, de la información, y luego hay muchos, permanentemente se están haciendo excavaciones, es que está vivo todavía, y entonces pues que se sepa qué proyecto está en cada momento realizándose, la zona que abarca, quién lo está realizando, todo eso era también importante para este proyecto. Sí. Bien, pues muchas gracias. Bueno, pues agradecerles a todos la asistencia. Hemos tardado un poquito más porque hemos tenido unos cuantos problemas técnicos, pero yo creo que merece la pena. Muchas gracias. SDI Locals, bringing digital information closer to citizens.